Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Jaimes Garfias. Hoy estaremos conversando sobre un tema clave para entender el rumbo del mundo, la transformación y, según algunos, la crisis del orden internacional que ha estructurado las relaciones globales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Este sistema, también llamado orden liberal internacional, promovía la cooperación multilateral, el comercio abierto y ciertos valores democráticos comunes. Sin embargo, parece ser que en los últimos años ese modelo ha experimentado una presión creciente alimentada por potencias emergentes, conflictos prolongados, una crisis de legitimidad y el debilitamiento de las instituciones que lo sostenían. ¿Estamos realmente ante el fin de esa era? ¿Qué modelo está surgiendo en su lugar? ¿Quiénes están marcando las nuevas reglas del orden global? Para ayudarnos a entender estos momentos críticos, tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Federico Merck, profesor asociado en la Universidad de San Andrés, donde dirige la maestría en Política y Economía Internacionales. Sus temas de investigación se centran en la geopolítica, el cambio climático y la política internacional de América Latina. El doctor Merke realizó sus estudios de Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, cursó una maestría en Estudios Internacionales en la Universidad de Warwick, Reino Unido, y un doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es, además, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y profesor en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Bienvenido, doctor Merke. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, como punto de partida para dar inicio a esta conversación, ¿podría describir brevemente cuáles son o fueron los pilares fundamentales del orden internacional que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial y qué instituciones clave lo definieron? Sí, los pilares centrales del orden de la posguerra tienen que ver con un paquete de principios y instituciones que con el tiempo nosotros llamaríamos orden liberal internacional. En esos años no era claro que ese orden era liberal internacional. Creo que era un orden que tenía eh, ciertos valores liberales, por supuesto, pero no es que lo conocíamos de esa manera. eh, y básicamente era un orden que venía con un paquete de dos o tres cosas. Por un lado, un sistema multilateral en donde la clave estaba puesta en la cooperación entre los gobiernos, una cooperación institucionalizada, no una cooperación ad hoc de corto plazo, transaccional, como se dice ahora, sino que apuntaba a una cooperación a través de las instituciones internacionales, que era la familia de agencias de Naciones Unidas, en lo más elemental, ¿no? La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Acuerdo de Bretton Woods, que crea el Fondo Monetario, el Banco Mundial, toda la institucionalización que conocemos, ¿no? Otro pilar clave era el de la seguridad colectiva, la idea de que ya la seguridad internacional eh, era verdaderamente global y que era de alguna manera limitado pensar la seguridad en términos nacionales, ¿no? Eh, que, que básicamente lo que sucedía en una parte del planeta, bueno, afectaba al resto de los países, y de ahí la importancia de pensar la seguridad en términos colectivos y en términos globales, y no inspirada en una lógica estrictamente del balance de poder, sino una lógica de lo que es la seguridad colectiva, ¿no? En donde el ataque a un miembro de la comunidad iba a ser entendido como un ataque a toda la comunidad. Ese era un poco el libreto que se estableció en esos años, que tiene antecedentes en la Sociedad de Naciones, pero termina de fraguarse en la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Y en la creación de un Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes, que iban a ser un poco los que tenían el poder de nombrar, ¿no? De decir, bueno, esto es un problema de seguridad internacional. El tercer elemento que yo agregaría a la cooperación multilateral y a la seguridad colectiva es la idea de de derechos humanos universales, ¿no? La Carta de Naciones Unidas es un poquito tramposa porque no habla de democracia. Ciertamente no es un requisito de ingreso a la organización ser democracia, pero sí habla de derechos humanos, ¿no? Como que la democracia es vista como un tipo de régimen
sujeto a ciertas particularidades de los países o a trayectorias históricas, institucionales y culturales de los países, pero que los derechos humanos son o tienen una pretensión de universalidad. Nosotros sabemos hoy día que es difícil pensar en un país que respete y promueva los derechos humanos, y que ese país no sea al mismo tiempo una democracia, ¿no? Uno supone que la existencia de derechos humanos vigentes y en pleno funcionamiento tiene detrás la existencia de un régimen democrático. Pero la carta es como que se mantiene ahí a mitad de camino y yo creo que esto va a ser parte del desafío de lo que viene después, ¿no? Porque algunos van a invocar el principio de no intervención para que el problema de los derechos humanos no sea un problema universal. Pero está ahí y es una aspiración muy interesante. Y después el cuarto elemento que agregaría es el de una economía que se suponía iba a ser cada vez más abierta, ¿no? Una economía que empieza a interconectarse principalmente entre las democracias liberales de lo que hoy llamamos el norte global, y que con el fin de la Guerra Fría iban a aspirar a expandir ese tipo de capitalismo abierto, lo que luego se conoció como globalización, ¿no? Pero el origen de esa economía abierta es un origen en el GATT, en el acuerdo de tarifas, que lo que va buscando digamos, va promocionando una apertura gradual de los países prósperos, ricos, industrializados, ¿no? Sobre eso se agrega Japón luego, la Alemania reconstruida, Australia, Nueva Zelanda, todo lo que llamaríamos hoy la constelación occidental. Entonces es un paquete muy sólido y es un paquete que, que- que nunca tuvo una plena realización, ciertamente, ¿no? Lo que se llama el orden liberal internacional fue de alguna manera un proyecto y fue una aspiración. em, en la práctica no fue muy liberal, ¿no? Y no necesariamente no fue tan ordenado este, pero me parece que era parte del contrato no escrito o del contrato incompleto entre los países, ¿no? En donde esto iba a ser más un proyecto y una aspiración que una realidad, más bien un horizonte, una brújula, si se quiere, moral o de principios hacia dónde había que ir. En el camino hay excepciones, hay retrocesos, hay bloqueos, hay vetos internos y externos, ¿no? Pero esa era un poco la configuración que tenemos hasta ahora con todas las limitaciones. Claro, y como bien menciona, este sistema que se empieza a diseñar tiene sus orígenes en la posguerra y luego puntos interesantes de inflexión durante durante la duración de la Guerra Fría. Luego llegamos a la década de los 90 y viene la caída del mundo comunista y se hablaba del fin de la historia, ¿no? Y parecía que había un camino trazado que más o menos se consolidó o empezó a tomar una forma muy particular desde la década de 1990 hasta, digamos, mediados de la década pasada, donde se empezaron a hacer mucho más evidentes estas fisuras o estas fracturas, y donde se dio lugar para, digamos, el resurgimiento de nuevos autoritarismos, pero con caras distintas a los autoritarismos a los que estamos acostumbrados en el pasado. Por eso algunos analistas al día de hoy hablan de una crisis profunda de este orden. Desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿cuáles son los factores o los elementos que han hecho más evidente esta erosión? ¿Se trata, no sé, del declive de los Estados Unidos, el ascenso de nuevas potencias, o hay algo más complejo ahí? Claro, sí, buena pregunta. Em, un poco como vos señalabas hace un ratito, cuando termina la Guerra Fría, se construye un escenario bastante optimista en términos de la expansión y profundización de ese orden liberal internacional, ¿no? Eso que había funcionado bastante bien para un subsistema internacional, que era la constelación occidental, se creía que podía funcionar bien para todo el sistema internacional, ¿no? Recordemos que en la Guerra Fría este paquete de economías abiertas, democracias liberales, seguridad colectiva, interdependencia, instituciones, es un paquete que empieza a funcionar relativamente bien entre países
que eran democracias liberales, que eran de este grupo occidental, ¿no? O sea, ahí había como un sustrato de convergencia doméstica en términos institucionales, ideas y valores. Había un consenso incluso en el arco político, ya sea fuera la democracia social, ¿no? Más de centro izquierda, o los conservadores o los republicanos, más de centro derecha, había una convergencia en torno a estas reglas. Eso, después de la Guerra Fría, muchos dicen, bueno, la tarea ahora es ampliar esto al resto del sistema internacional. Y ahí es cuando el orden liberal empieza a perder profundidad al mismo tiempo que gana amplitud, ¿no? Vos tenías un orden liberal que era bastante profundo, pero no era amplio, porque estaba circunscripto a un subconjunto de países. Y pasamos a un orden liberal que se hace mucho más amplio, o sea, cubre todo el planeta, pero en ese cubrir el planeta no va logrando los niveles de profundidad que tenía en la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque se encuentra con un sistema internacional mucho más heterogéneo, donde esa convergencia de valores, de instituciones domésticas no es tal, donde se encuentra con un sur global que tiene trayectorias de modernidad muy diversas, ¿no? Y pienso principalmente en África o en Asia, amplias regiones, países milenarios que nunca o que no necesariamente habían internalizado los valores de las democracias occidentales, ¿no? Entonces ahí se produce una negociación y un regateo y tensiones permanentes entre cómo incorporamos a cada vez más países a ese orden liberal internacional, y al mismo tiempo cómo esos países, por un lado, buscan la incorporación, pero al mismo tiempo resisten la internalización de todo el paquete, ¿no? Empieza a haber como un uso selectivo de ese orden liberal internacional. Y el que lidera, diría yo, ese uso selectivo va a ser China, ¿no? A mí me parece que el shock China es un shock enorme al orden liberal internacional. Cuando digo el shock de China me refiero al crecimiento rápido, vertiginoso, sustantivo de la economía china, ¿no? De cómo China pasa de ser un país cerrado, pobre, a un país abierto, cada vez más próspero y que paulatinamente se convierta en la fábrica del mundo, ¿no? Me parece que el shock de China eh, va a ser un shock que va a impactar en todo Occidente, principalmente en Estados Unidos. Y a eso, a ese shock de China yo agregaría un segundo shock, que es el shock tecnológico, la revolución tecnológica que viene de la mano de la robotización. Entonces Occidente va a enfrentar como un doble proceso, ¿no? Empezar a competir con una China que cada vez captura más mercado y que compra fábricas y invierte en los países centrales, ya no es solamente comercio, es inversión, ¿no? Es capital. Eso por un lado, pero por otro lado, muchos trabajadores en los países occidentales empiezan a competir con máquinas, con robots, y muchos de ellos quedan fuera del sistema, fuera del mercado, sin poca capacidad, sin mucha capacidad para reentrenarse y para, digamos, redirigirse a otros sectores de la economía, ¿no? Entonces me parece que con el tiempo empieza a haber una suerte de frustración en los países centrales con este orden liberal internacional. Esto nos lleva a que el orden empieza a estar erosionado tanto desde afuera como desde adentro, ¿no? Por un lado, una China que no es una China revisionista que viene a patear el tablero, es una China que utiliza pragmáticamente algunas instituciones de ese orden, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, ¿no? O sea, China pega un salto exportador a partir de que entra a la OMC y empieza a internalizar este, prácticas occidentales de lo que es el manejo de negocios, de lo que es la cadena de suministros, etcétera. China empieza a exportar mano de obra barata, que eso facilita todo el offshoring de las industrias grandes de Europa y de Estados Unidos en China. Entonces, esa relocalización industrial sumado a un desarrollo tecnológico, a la robotización, va a dejar mucha gente frustrada
y en el camino en estos países centrales, ¿no? Y ese va a ser el- el- la revisión doméstica del orden. Ya no es el shock de China, sino una clase media, media baja, que se siente más empobrecida, que encuentra que este arreglo de la globalización ya no es tan beneficioso como se suponía que iba a ser, ¿no? Entonces ahí me parece que se empieza a erosionar el contrato social acerca del orden global, porque detrás de ese paquete que hablábamos antes, había un acuerdo, un contrato entre Estados Unidos y la constelación occidental, en donde Estados Unidos iba a ser el garante de la provisión de bienes públicos globales, ¿no? Como la paz, la seguridad, una economía abierta, mares abiertos a la libre navegación. Digamos, ese orden liberal se construye con la primacía económica y militar de Estados Unidos. Em, y Estados Unidos iba a ser el garante de eso, y en los países que estaban en el segundo nivel no iban a buscar balancear a Estados Unidos, iban a ser aliados de Estados Unidos, iban a colaborar con Estados Unidos en ese orden, ¿no? Eh, Ese es un contrato. Y el otro contrato que se ocurre es interno a estos países, que es que estos países iban a abrir a esa globalización, pero a cambio de un Estado que protegía al que le iba mal, ¿no? Que compensaba al perdedor. Era un Estado que tenía fondos, que tenía una mirada de protección social, ya fuera por la salud, por la educación, el desempleo, etcétera. Y ese contrato se empieza a erosionar con el neoliberalismo, básicamente, a partir de los años 80. Entonces empiezan a darse cuenta que en los años que viene se produce una apertura indiscriminada, un proceso de offshoring a China, y empiezan a sentir que ellos no están ganando con ese arreglo, ¿no? Y Estados Unidos empieza a darse cuenta que ese arreglo tampoco ha sido muy beneficioso para Estados Unidos, porque China ha ocupado mucho espacio y ha puesto en cuestionamiento el liderazgo norteamericano, ¿no? Entonces, yo diría para cerrar este punto es que hay un shock chino producto de una tasa desigual de crecimiento, ¿no? Entre Estados Unidos y China, y esto diría que es parte de la historia mundial, ¿no? En términos materiales, uno de los ejes del cambio global en términos de política internacional es la tasa desigual de crecimiento, o sea, cuánto crece la potencia en relación a cuánto crece el que está ascendiendo, ¿no? El que está empezando a desafiar. Eh, y el otro punto es más doméstico, que es también hay una tasa desigual de crecimiento entre los más ricos y la clase trabajadora, ¿no? Que no crece, empieza a tener sueldos estancados. Aparecen índices muy claros en los últimos años del crecimiento de la desigualdad en los países centrales, ¿no? Entonces eso facilita el ingreso de los ismos, ¿no? Del nacionalismo, del populismo, del nativismo, del proteccionismo, del nacionalismo, esta idea de recuperar el control, custodiar las fronteras, cerrarnos a los flujos migratorios, digamos, todo lo que ya conocemos que está pasando en estos últimos años, ¿no? Sí, en definitiva, nos encontramos en un panorama en el que China sabe jugar con las reglas de este orden y que parece que los demás países se ven arrastrados en un juego, en una competencia que ya no tienen la capacidad para seguir y que da, como usted bien señala, paso a estos nuevos autoritarismos. De repente, en los medios de comunicación, en los análisis, se escucha mucho miedo, ¿no? En cuanto a las verdaderas intenciones de China, digamos, su visión que no es completamente comprendida, digamos, en Occidente, ¿no? Y usted menciona estos dos actores fundamentales para este juego y el resquebrajamiento del orden, que son Estados Unidos y China. China que ha sabido jugar el juego y Estados Unidos que a partir de la era de Donald Trump, digamos, ha comenzado a aislarse, ha jugado en contra de sus propias reglas. También usted menciona a otros actores, digamos, en el tercer mundo, en el sur global, que de repente parece que van ascendiendo, de repente parece no, están satisfechos o no con este sistema. Uno de estos actores es precisamente Rusia.
que en la época de la bipolaridad, pues cuando era parte de la Unión Soviética, tenía cierto estatus, cierto nivel. Luego vienen los 90, viene una catástrofe al interior de Rusia y trata en un principio de incorporarse a este orden, de jugar con las reglas en cuanto a comercio, en cuanto a seguridad, derechos humanos, y en la actualidad nos damos cuenta que pues está desencantada, ¿no? Con ese sistema que se le impuso con la caída del comunismo. Y bueno, más allá de China, más allá de Estados Unidos, ¿cómo impactan este tipo de actores eh, a este orden, ¿no? A este desorden, ¿no? El rol de Rusia ahora con su invasión a Ucrania, ¿no? Y también otros actores más pequeños o más regionales que ponen en duda este sistema de reglas, no solo en lo económico, sino también en lo militar. Tenemos la invasión de Rusia, Ucrania, pero también tenemos este conflicto, esta guerra entre Israel, entre Irán, Siria y desde luego Palestina, el genocidio, ¿no? También ahí se pone en duda este sistema de derecho internacional de reglas que pues, parece que ya cualquier país puede violar sin que haya consecuencias mayores, ¿no? ¿Cómo embonan estos actores y otros actores como Brasil, que de repente tratan de mediar, se acercan a un polo liberal o de repente coquetean con la idea de otras propuestas como puede ser el BRICS, ¿no? El caso de la India, de Sudáfrica, que no son grandes potencias, pero a nivel regional pueden generar algunas propuestas distintas. Sí, yo diría que en términos muy, muy, muy generales, muy globales, diría que la naturaleza aborrece el vacío, ¿no? Y cuando una potencia global empieza a correrse, a hacerse un costado o a desentenderse de algunos problemas y empieza a tener conductas más erráticas, y a intervenir solamente cuando su interés nacional es el que está en juego, empieza a- a dejar de lado esa idea de la responsabilidad internacional en términos de gran potencia. eh, Empieza a aparecer más desorden en las segundas y terceras filas del poder, ¿no? Porque ahí hay conflictos que están latentes, conflictos que están dormidos, conflictos que llevan décadas y que no se resuelven, sino que más bien son administrados. Y Estados Unidos ha sido un gran, no sé si ha podido resolver muchos conflictos, más bien los ha podido administrar. Em, y ahí me parece que hay como más espacio para este juego de potencias regionales o potencias intermedias. A eso yo agregaría una dimensión que no es menor, que es em, el ascenso de líderes em, hombres, porque son hombres, em, que responden a un estereotipo del líder fuerte, ¿no? Del macho alfa, del hombre que sabe guiar a su manada. em, y que son líderes que no están sujetos a muchos niveles de accountability en sus esferas domésticas, en donde la democracia o estaba y está siendo erosionada o nunca estuvo. em, entonces, cuando uno mira hoy cómo se está dando el juego entre grandes potencias o lo que es la política entre grandes potencias, encuentra una ausencia de líderes democráticos y encuentra una presencia de líderes con tendencias cada vez más autoritarias. Pienso en la Rusia de Putin, en la India de Modi, en la Turquía de Erdogan, incluso en el Israel de Netanyahu. Em, Ninguno de ellos con credenciales muy democráticas en este momento. Em, Incluso si uno mira a Estados Unidos, la democracia en Estados Unidos está atravesando por un proceso de erosión significativo. Em, la mayoría de los analistas políticos en Estados Unidos está cada vez más preocupado por hacia dónde están yendo las instituciones, las libertades individuales, etcétera, ¿no? Entonces ahí es interesante porque este orden liberal internacional que funcionó relativamente bien en los años de Guerra Fría y en los años posteriores a la Guerra Fría, yo diría que hasta el 2005, 2007 teníamos algún conjunto de reglas.
no quiero caer en la mirada romántica, ¿no? De que ese orden era bárbaro y que disfrutábamos y que era perfecto. Pero hay algo peor que tener reglas que no funcionan bien, que es no tener reglas de ningún tipo, ¿no? Eh, entonces no quiero romantizar ese pasado inmediato, pero sí señalar que por lo menos teníamos algunas guías, algunos estándares para ordenar el juego, ¿no? Hoy eso está tambaleando bastante, pero esto para mí correlaciona eh, con instituciones domésticas en estas grandes potencias que están lejos de ser modelos democráticos, ¿no? Los que creemos en la paz democrática o en la evidencia sustantiva, sólida que tiene la teoría de la paz democrática, también estamos asumiendo que detrás de los regímenes autoritarios hay algún nivel de incertidumbre que genera el propio régimen o de incompatibilidad de valores con democracias que hace más difícil eh, llegar a acuerdos, establecer consensos de largo plazo, etcétera, ¿no? Y me parece que eso es un proceso que está ocurriendo no solamente en estas potencias emergentes que acabo de nombrar, sino también en el corazón del occidente global, que es Europa y Estados Unidos, ¿no? Tanto Estados Unidos como Europa están mirando el ascenso de líderes de derechas radicales, de extrema derecha, populistas, nacionalistas, que tampoco están muy enamorados o están muy contentos con este orden liberal internacional. Entonces, ¿dónde están los defensores de ese orden liberal internacional? Hoy son un puñado de países europeos y ni siquiera son países, son líderes, ¿no? Que hoy están en el poder, pero podrían no estar en alguna elección del próximo año o del otro, ¿no? Entonces acá es un desafío porque esos defensores de un orden basado en reglas, de un orden liberal internacional, la mayoría de ellos en Europa, se ven acosados en este momento por Rusia por un lado, por China por otro, pero también por Estados Unidos. Por el Estados Unidos representado en la figura de Donald Trump, ¿no? Entonces, hoy ese orden está muy a la defensiva, y repito, no es solo por China, sino que es también por profundas fuerzas políticas en las democracias occidentales, ¿no? Sí, definitivamente estas instituciones atraviesan esta crisis de legitimidad, pero como bien menciona, yo creo que eh, es bueno tenerlas y viviríamos en un mundo aún más violento de lo que ya es si no las tuviéramos, si no las tuviéramos. Mejor tenerlas a no tenerlas sin necesitarlas, ¿no? A pesar de estos retos que están atravesando. Y retomando un poco sobre el último punto que mencionaba, esto en ocasiones pareciera indicar que está abriendo caminos hacia lo que muchos llaman la multipolaridad, es decir, la coexistencia de varios sistemas, de varios polos, tanto políticos como económicos, que le puedan dar, digamos, que puedan satisfacer este vacío de reglas o de instituciones que, 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 las que tenemos ahorita están dejando, ¿no? En ese sentido, la ONU tiene propuestas para regular cuestiones del cambio climático, cuestiones de pandemias, la regulación de la inteligencia artificial, que es tan importante, ¿no? Entonces, en este contexto, pues parece difícil. Y le quisiera preguntar si ve que surjan nuevos polos institucionales, o no necesariamente institucionales, pero regionales, que digamos puedan levantar la mano para regular todas estas cuestiones tan importantes a nivel regional. Quizá la ONU se ve rebasada en sus capacidades, pero a nivel regional, no sé, en África, en el sudeste asiático, puede haber iniciativas para llenar este vacío. Em, yo creo que digamos, la fragmentación política que hay a nivel global, em, una redistribución del poder, está impactando en la fragmentación de reglas y de normas, ¿no? La competencia entre grandes potencias te lleva a mayores niveles de dificultad para pensar en términos globales y en términos de gobernanza global. Entonces, hay toda una discusión acerca de si estamos en un sistema multipolar o bipolar entre Estados Unidos y China. No, yo no le encuentro tan interesante esa discusión.
a mí me gusta pensarlo más en términos de policrisis, la idea de la existencia de múltiples crisis globales que tienen que ver con el cambio climático, con la fragmentación política, con la transición demográfica, con la transición tecnológica en términos del avance de inteligencia artificial. A eso agregarle problemas con el crimen organizado, problemas con las migraciones globales. O sea, son todos fenómenos globales en donde ningún país puede decir, no, bueno, yo con eso no tengo nada que ver. Y son todos fenómenos que demandan coordinación y acción colectiva a nivel global. ¿Alguien puede ofrecer eso en este momento? Temo que no. Temo que estamos en un momento de disolución de esos grandes consensos, de esas grandes cumbres de líderes. ¿Cómo vamos, hacia dónde vamos? No lo sé, pero hay un escenario que es el de potencias con zonas de influencia. Entonces uno puede entrar a la zona europea, a la zona china, a la zona americana, y ahí encontrarse eventualmente con distintos esquemas regulatorios en torno a la energía, en torno a la tecnología, en torno a derechos humanos, en torno a transición energética. Me parece que buena parte de la conversación normativa, no necesariamente del poder, pero sí la conversación normativa, va a estar entre Beijing, Bruselas y Washington. Moscú no tiene capacidad para ofrecer normas, no participa en la conversación normativa, participa en la conversación de seguridad internacional o de inseguridad internacional. Pero en términos de reglas, lo que va a haber es un ida y vuelta entre estas tres capitales que no necesariamente van a tender a coincidir, sino más bien a mostrar sus contrastes o incluso a tratar de imponerle la regla al otro sin mucho éxito por parte de nadie, ¿no? Em, Eso deja a muchos países como Argentina o como muchos países de América Latina en una situación de medio indeterminada, ¿no? Porque bajo qué estándares vamos a funcionar o con qué reglas o qué tipo de diversificación podemos hacer para cubrirnos contra el riesgo implícito que hay en ese juego de confrontación más que de cooperación, ¿no? Sí, definitivamente es interesante ver cómo se está configurando el escenario internacional a partir de todas estas erosiones, de todas estas problemáticas y de todos estos líderes, como bien menciona, ha sido una conversación muy, muy interesante en este sentido. Y yo sé que no tenemos una bola de cristales, es muy difícil tratar de imaginar el futuro, es imposible, ¿no? Pero a veces creo que puede ser un ejercicio interesante plantear, digamos, posibilidades. Insisto, es imposible determinar el futuro, pero creo que con base en lo que tenemos y en lo que observamos en la actualidad, podemos esbozar algunos escenarios posibles, ¿no? Algunos más oscuros que otros. En ese sentido, Seguro. quisiera hacer un ejercicio, ¿no? Imaginar que ya en un par de décadas este orden se termina de desmoronar es insalvable, ¿no? eh, Eso podría dar paso a, digamos, al regreso de la anarquía, al enfrentamiento mucho más, eh, digamos, fuerte entre estas regiones o entre potencias en un sentido comercial, territorial, incluso militar. Va a haber mucha más anarquía, competitividad, o puede que a pesar de todo sobreviva el multilateralismo. Insisto, es muy difícil atinarle a lo que va a pasar, pero con base en lo que estamos observando, ¿qué podríamos esbozar del futuro en las siguientes décadas? Em, Hace varios años, creo que más de 10 años, Ian Bremmer escribe un libro que se llama El G0, de G0, ¿no? En donde decía, bueno, está el G20, el G77, el G2, etcétera, pero el G más importante es el G0, o sea, nadie está a cargo, ¿no? Él ya ahí señalaba los límites que estaba enfrentando a Estados Unidos para liderar un orden cada vez más amplio y complejo, ¿no? Em, y ese G0 es una forma, digamos,
marketinera de hablar de anarquía, porque los internacionalistas que usamos este concepto de anarquía como ausencia de una autoridad central, básicamente lo que estamos diciendo es que lo que influye muchísimo en la política internacional es el G0, ¿no? Es el hecho de que no hay una autoridad central. Frente a eso, Estados Unidos y sus aliados construyeron un orden muy sofisticado. Quizás el problema fue que fue crecientemente sofisticado y fue cada vez más difícil enhebrar todas esas regulaciones e internalizarlas en países cultural y diplomáticamente tan heterogéneos, ¿no? A lo mejor el problema estuvo en la ambición, no en, en- en la escasez de propuestas, ¿sí? Em, que a mí me cuesta pensar que todo eso va a terminar bajo tierra, ¿sí? Yo creo que estamos asistiendo a una erosión importante. Lo vemos en la casi inutilidad de la Organización Mundial de Comercio, en una Organización Mundial de la Salud em, dañada en su autoridad y en su financiamiento, porque Estados Unidos se fue de la OMS y no está poniendo un dólar en la OMS. Una Corte Penal Internacional que emite órdenes de captura a líderes que nadie captura. Un Consejo de Seguridad que no está cuidando la seguridad de nadie. Entonces, evidentemente estamos viendo una erosión muy... Ahora, vamos a la nada, me cuesta pensar que sea así. Me imagino una situación de, de juegos regulatorios en donde acá lo que van a primar son clubes de países con preocupaciones similares que avanzan juntos en esas preocupaciones, pero sin esa pretensión de universalidad, de decir, bueno, que se sumen todos con la idea de que si hacemos un club con reglas para nosotros o tenemos poder para imponer reglas dentro de un club específico, los que quieran entrar a ese club van a empezar a adoptar esas reglas, por ejemplo, de inteligencia artificial o de regulación del cambio climático. Temas vinculados al comercio, a la deforestación, el ajuste en frontera de la Unión Europea, etcétera. Eh, pero eso no significa que vamos a tener un conjunto armonioso de esas reglas. Va a ser ese plato de espagueti eh, en donde va a ser difícil identificar dónde empieza una regulación y dónde termine y empieza otra, ¿no? Em, en ese escenario más o menos correlaciona con un escenario de áreas de influencia, básicamente, ¿no? De un orden o de un desorden en el cual ninguna potencia tiene la capacidad para ordenar todo el juego y ir más allá de sus zonas de influencia, ¿no? Em, de hecho, yo lo que veo en Trump es una suerte de malestar con Ucrania porque no cree que esa es influencia de Estados Unidos, es más bien influencia de Rusia. O el malestar con Taiwán porque no considera que eso es zona de influencia norteamericana, sino China. Em, entonces, em, ¿cómo se redefine eso? No, no lo tengo muy claro, pero a mí me parece que es un escenario bastante probable. Perfecto, pues ha sido una conversación sumamente interesante. Voy a parafrasear de una forma poco ortodoxa a este pensador italiano Antonio Gramsci, ¿no? Me parece que nos encontramos en una situación en la que el viejo orden no termina de morir, el nuevo orden no termina de nacer y en medio nos encontramos con todas estas tragedias, con toda esta oscuridad, con todas estas incertidumbres. Y pues bueno, yo le agradezco nuevamente mucho tiempo, mucho su tiempo, estimado doctor, y espero verlo pronto para seguir conversando sobre este camino que estamos siguiendo. Un Muchas placer, gracias. Sebastián. Un placer conversar con vos y bueno, mucha suerte con la edición de la revista. Muchísimas gracias.